más antiguo de los reales sitios españoles, residencia de los monarcas, es el Palacio de Aranjuez, construido junto al río Tajo, que lo convirtió en un vergel, en un auténtico oasis en medio de la árida meseta castellana. Su destino fue siempre servir de estancia primaveral de la corte, huyendo del clima extremo de la capital. Ya existía una construcción del período de los Reyes Católicos, mejorado y engrandecido por Carlos I y Felipe II, al que se debe la planta de palacio italiano que le dio su arquitecto Juan Bautista de Toledo y la imagen escurialense que le aportó Juan de Herrera, con una planta cuadrada, patio central y torres con chapiteles. Este edificio se incendió en 1748, ordenando el monarca Fernando VI su reconstrucción bajo la dirección del arquitecto italiano Santiago Bonavia, que amplió la altura y transformó la fachada principal. Construyó las casas de oficio y la urbanización del conjunto con la iglesia de San Antonio. También se urbanizó las veredas del río con puentes y los jardines. Carlos III le añadió por su arquitecto Sabatini el patio de honor o plaza de armas ante la entrada principal. También construyó Bonavia la monumental escalera con balaustrada rococó. El interior se distribuye entre el Salón del Trono, la Sala de los Espejos, el Salón Árabe o la Sala de la Porcelana, decoradas con pinturas de los grandes maestros del barroco español. En las cercanías del palacio se levantó la casita del Labrador durante el reinado de Carlos IV, obra del arquitecto Isidro González Velázquez en estilo neoclásico, con salón de baile, galería pompeyana y su propio jardín, como casino reservado para el príncipe y sus amistades. Al Palacio de la Granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, se le considera una versión reducida de Versalles, pero la diferencia es notable, ya que el francés fue la sede del Estado, mientras que la granja se creó como estancia de descanso para el primer rey Borbón Felipe V a partir de 1721, cuando el arquitecto Teodoro Ardemans lo construyó en la finca de un antiguo convento. El templo articula todo el conjunto dando frente a la entrada, con su planta de estilo barroco clásico, las 4 torres y la gran cúpula.
Allí se convirtió en la tumba del monarca y su segunda esposa Isabel de Farnesio, con un sepulcro de 1748 carente de simbología religiosa, con las representaciones de la fama, la caridad y España, primicia de los cenotafios laicos de la Ilustración. Ardemans construyó el Alcázar Central, siendo ampliado posteriormente por arquitectos italianos con los patios laterales y la gran fachada a los jardines, siguiendo el modelo francés de fachada extendida, obra del arquitecto turinés Sacchetti. Los lujosos interiores de los salones se conservan en la actualidad convertidos en museo, repletos de obras maestras y decoración. Las lámparas fueron realizadas en la adjunta fábrica de cristales. Si en algo destaca la granja de San Ildefonso es por sus grandes jardines, diseñados por el arquitecto René Carlier en 1712, que recuerdan a los franceses de su tiempo. La cercanía a la Sierra del Guadarrama permitió la construcción de presas para el abastecimiento y funcionamiento de sus espectaculares fuentes. A diferencia de otras residencias reales, el palacio situado en el Monte del Pardo, en las cercanías de Madrid, nació en el siglo XIV como pabellón destinado a la afición preferida de los monarcas españoles, la caza. En tiempos de Carlos I se convirtió en un pequeño alcázar de planta cuadrada y torres esquineras, con patio porticado y escudos del emperador, al que Felipe II le dio un aspecto austria por su arquitecto Juan de Herrera, con la techumbre de pizarra y los chapiteles en las torres, incorporando en su interior frescos italianos renacentistas como los de Gaspar Becerra, hasta que un incendio lo destruyó en 1604. Reinando Carlos III, el arquitecto Francisco Sabatini duplicó la planta del edificio, con un segundo patio y un pabellón de entrada centrado en una nueva fachada a los jardines, dando al edificio un estilo barroco. También en el siglo XVIII, en el exterior, se levantó la Capilla Real. Con una profusa y rica decoración, el uso invernal de sus estancias es la razón de conservar importantes tapices de la Real Fábrica, con varias series realizadas sobre cartones pintados por Goya. Para el príncipe, futuro Carlos IV, el arquitecto Juan de Villanueva levantó el palacete conocido como la Casita del Príncipe, en estilo neoclásico y destinado a casino de recreo. Su interior se decoró con pinturas y frescos del siglo XVIII. En el lugar donde se levanta el Palacio Real de Madrid o Palacio de Oriente, existió una fortaleza musulmana y un alcázar real durante la dinastía Austria. Este primer palacio se incendió accidentalmente en la Navidad de 1734, perdiéndose un importante patrimonio artístico.
Felipe V aprovechó la oportunidad para proyectar en Madrid un gran palacio real a imitación de Versalles. El arquitecto de tal idea fue el italiano Felipe Juvara, pero las dimensiones de su proyecto impedían levantarlo en la ciudad. En 1738 se diseñó un segundo proyecto, obra del arquitecto también italiano Juan Bautista Sacchetti, respetando la planta cuadrada de los alcázares españoles en una alta y monumental construcción. En el siglo XIX se amplió con la plaza de armas en la fachada sur del palacio. El edificio, que se inauguró reinando Carlos III, en estilo barroco clásico, tiene más de 30 metros de altura, con hasta 10 plantas y 30 grandes salones con los techos pintados al fresco. Destacan el Salón del Trono y la Capilla Real, diseñada por Ventura Rodríguez. La escalera monumental ocupa todo el espacio de uno de los lados del monumento. El edificio se eleva desde un zócalo de granito con pilares y pilastras en orden jónico hasta la cornisa, decorada con estatuas de los monarcas hispanos. La entrada principal, hacia la Plaza de Oriente, se encuentra hoy presidida por la estatua ecuestre de Felipe IV, en cuyo diseño participó Velázquez.